¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues Egunon, bienvenidas y bienvenidos y gracias por haber aceptado la convocatoria de AdNavi, sobre todo un día como hoy, ¿no? Que apetece más estar en casa o en otro sitio, ¿verdad?, que por la calle. Bueno, mi nombre es, soy Miquel Pulgarín, soy el presidente de AdNavi. Como sabéis, AdNavi es la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Vizcaya. AdNavi es el referente en el mundo del autismo, incluyendo el síndrome de Asperger, que forma parte también de esos trastornos del espectro autista. En estos momentos somos más de 1.000 familias las que formamos AdNavi y contamos con más de 250 profesionales en nuestra plantilla. Me acompañan aquí en la mesa para poder responder a las preguntas que queréis plantear luego Montserrat Clavero, aquí a mi derecha, que es la responsable del área de consultas de AdNavi. A la izquierda, al final, está Eusquiñe Echave, que es la responsable del área educativa de nuestra asociación. Y a mi lado, Maricruz Hernández, que es madre de una persona diagnosticada con síndrome de Asperger y que pues, va a estar a vuestra disposición para que os pueda contar la experiencia de cómo se vive en el entorno familiar este tipo de problemas. Bueno, hoy, 18 de febrero, celebramos el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Conocer para comprender y comprender para intervenir es el lema de este año en esta conmemoración. En este día, desde AdNavi Autismo Vizcaya, lo que queremos fundamentalmente es sensibilizar a la sociedad, a la población vizcaína y hacer visible un síndrome, el de Asperger, sobre el que hay muchas, iba a decir dudas, no dudas, hay mucho desconocimiento, mucha confusión. Y, sin embargo, se habla de él de manera muy habitual en los medios y a nivel social. El Asperger, el síndrome de Asperger, en esos momentos está realmente tiene una visibilidad escasa en cuanto a lo que hay realmente detrás de este síndrome. Si os tengo que decir que el 50% de las personas con síndrome de Asperger llegan a la edad adulta sin haber sido diagnosticados. Eso significa que hay un infradiagnóstico en este síndrome. El Asperger, yo no soy especialista, pero sí os voy a dar unas pinceladas que luego mis compañeras os pueden ampliar. El Asperger forma parte de los denominados trastornos del espectro autista, los TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo que hace que el cerebro funcione de manera diferente. Tiene una causa aún desconocida y se presenta desde la primera infancia en las personas que lo tienen. Se caracteriza por el déficit asociado en la comunicación social, el apego por algunas estereotipias y rutinas, intereses muy marcados que muchas veces no coinciden con los de las personas de esa misma edad. Muchos consideran al síndrome de Asperger como la forma más leve de un trastorno del espectro autista, la forma más leve de TEA, y también es sinónimo de personas con alto funcionamiento dentro del mundo del autismo. Es más, incluso aún científicamente no está demostrado las diferencias entre Asperger y un autismo que curse sin deficiencia mental. El mundo del Asperger es relativamente reciente. Si nos atenemos un poco a cuál ha sido su trayectoria histórica, en 1944 un pediatra austriaco que se llamaba Hans Asperger, realizando observaciones sobre niños que podían tener perfiles dentro del mundo de lo que hoy sería el autismo, realizó esas primeras observaciones sobre personas que no tenían retraso mental y que, sin embargo, desarrollaban pues, algunas conductas que estarían un poco dentro de ese mundo de lo que sería el autismo. Hasta 1981 no se conoció esto como síndrome de Asperger, porque no fue Asperger quien puso su nombre, sino que fue una doctora inglesa llamada Lorna Wynne quien acuñó esta denominación para referirse a ese perfil en aquel momento de personas o de niños que tenían esas características en su comportamiento. Ya en 1992 fue incluido dentro del Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud
y en 1994 fue agregado al Manual de Trastornos Mentales, que se llama DSM, que publica la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la que rige las pautas a nivel mundial en el tema de las enfermedades, patologías mentales o discapacidades intelectuales. En 2013, o sea, hace muy poquito, se recoge ya oficialmente con el síndrome de Asperger como un trastorno del espectro autista. Como decía antes, los estudios científicos aún no han podido diferenciar de manera clara y definitiva las diferencias entre Asperger y autismo sin discapacidad intelectual. Todavía hay una barrera que está en nebulosa. La prevalencia, es decir, las personas con Asperger por número de nacimientos, también es confusa, como todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Las cifras son realmente confusas porque no hay estadísticas claras. Pero los estudios avanzan en que de 3 a 5 por 1000 nacimientos presentan un síndrome de Asperger. Decía antes que el 50% de estas personas llegan a su edad adulta, es decir, pasan los 18 años sin haber sido diagnosticados. Lo que significa que hay muchas personas con síndrome de Asperger que no están diagnosticadas y que, por lo tanto, no están tipificadas. Y ellos mismos a lo mejor no saben qué es lo que tienen, ni ellos ni sus familiares. O sea, están en una especie de limbo, un limbo del que hay que recuperarlas, porque evidentemente hay que intervenir sobre ellas, porque eso es fundamental para mejorar su calidad de vida. La prevalencia global en las Asperger es de 2,5 hombres por cada mujer. En AMNAVI, 9 de cada 10 personas con síndrome de Asperger son varones. Esta diferencia, sí, las estadísticas nos dicen que deberíamos tener más mujeres diagnosticadas con síndrome de Asperger, pues nos induce a pensar que el diagnóstico, como decía antes, todavía no se realiza con la suficiencia debida, y sobre todo eso se manifiesta entre las mujeres. Quizás por las características del desarrollo de las chicas respecto a los chicos, eso hace que no salgan a la luz esos casos de síndrome de Asperger entre mujeres. En estos momentos en AMNAVI atendemos a 107 personas con Asperger en Vizcaya. Representan el 12% del total de nuestros usuarios con trastorno del espectro autista. Para que os hagáis una idea de la evolución que se ha producido en este síndrome y a lo largo de estos últimos años, en 2004 no llegaba al 1% los casos con síndrome de Asperger diagnosticados en AMNAVI respecto al total de los diagnósticos de trastorno del espectro autista. En 2015 ese porcentaje ascendía ya a cerca del 18%. Y ha habido años, como el 2013, donde el 28,5% de los diagnósticos eran Asperger, o en 2014, donde esa cifra llegó al 27,5%. Eso significa que ha habido un afloramiento en estos últimos años, quizás por el mayor conocimiento que hay sobre el síndrome, la mayor socialización y visualización que se está produciendo, y personas que hasta entonces no estaban diagnosticadas o no sabían si lo que tenían podía ser un trastorno del espectro autista o otra cosa, al final, de alguna manera, con el diagnóstico se ha decantado hacia el síndrome de Asperger. Hemos tenido casos en AMNAVI donde ha habido personas con síndrome de Asperger que han venido directamente ellos a la asociación para contarnos, yo tengo algo, me pasa algo, pero no sé qué es lo que tengo. Y han sido diagnosticados con síndrome de Asperger y eso les ha tranquilizado, porque al final han sabido que no eran personas raras, sino que tenían un síndrome, el de Asperger, que desconocían hasta entonces. Eso también puede dar pie a que podamos valorar a veces el nivel de sufrimiento y preocupación de estas personas que se viven a sí mismas y saben que tienen algo, pero no saben qué es lo que tienen y están buscando respuestas. La detección de las personas con Asperger se produce habitualmente entre los 5 y 6 años. Se suele producir de edad más tardía que otros trastornos del espectro autista, también quizás por sus características, porque en principio son niños y niñas con una inteligencia normal, incluso con una inteligencia superior a lo normal, con un lenguaje normal y que por lo tanto no hacen saltar alarmas en su infancia o cuando son bebés, cosa que sí ocurre en otros trastornos del espectro autista.
En estos momentos, el 71% de las personas diagnosticadas de Asperger en Apnavi tienen entre 7 y 18 años, lo cual significa que el diagnóstico, como podéis ver, es bastante reciente. Se ha producido de manera intensa en los últimos años. El diagnóstico del síndrome de Asperger se realiza en dos etapas. Por una parte, una primera etapa donde hay una alerta en el desarrollo de ese niño o de esa niña, que hace que a través del examen pediátrico o del médico de familia hay una derivación a un posterior estudio, una evaluación integral para confirmar o descartar la existencia del síndrome. El diagnóstico se realiza fundamentalmente a través de la observación y del comportamiento de esa persona en diferentes ámbitos de su vida. Por tanto, es un diagnóstico basado en pruebas muy amplias. Tanto los trastornos del espectro autista como el Asperger, que es un trastorno más dentro de esos TEAs, no son una enfermedad. O sea, no hablemos de enfermedad. No son una enfermedad y, en consecuencia, no tiene cura. Las enfermedades se curan porque va implícita en la propia palabra enfermedad, la cura. Aquí, al no ser una enfermedad, no hay una cura. Es una manera de ser de una persona y, por tanto, lo será a lo largo de su vida. Pero sí, evidentemente, hay un tratamiento. Y el tratamiento lo que hace es coordinar terapias e intervenciones multidisciplinares intensivas sobre esa persona. Desde la intervención temprana o la atención temprana, que es fundamental para una buena evolución a lo largo de su vida, en la mejora de las habilidades de esas personas con síndrome de Asperger, a través de los propios grupos de familias de personas con Asperger, para que de manera conjunta desarrollen iniciativas que redunden en beneficio de sus hijos y de sus hijas, evidentemente con un seguimiento farmacológico y de terapias también. Decimos en Apnavi que el entorno sanitario diagnostica y el entorno educativo detecta. Y en este mundo de los trastornos del espectro autista y del síndrome de Asperger, la detección es fundamental. Por lo tanto, uno de los objetivos que nos hemos marcado como asociación es la de potenciar esa detección para poder mejorar la intervención. Cuanto antes se detecte y mejor se detecte, más temprana será la intervención y mejores serán los resultados. Por lo tanto, el ámbito educativo va a desarrollar un papel fundamental en la vida y el desarrollo de las capacidades de personas con síndrome de Asperger. Y así lo hemos entendido desde el principio en Apnavi, y ahí es donde estamos desarrollando con intensidad nuestras actuaciones en favor de estas personas, interviniendo para mejorar su calidad de vida. Desde Apnavi lo que intentamos es, a través de nuestras intervenciones, lograr que estas personas desarrollen estrategias sociales, trabajen sus emociones, potencien sus habilidades, superen las dificultades que tienen para el aprendizaje. Esta es una realidad. Son personas que, aun en muchos casos, estudian, tienen problemas para aprender. Quizás una cifra, simplemente. A veces nos hacemos a la idea, ¿no?, de que detrás del síndrome de Asperger hay Einsteins y hay personajes de ese tipo, que algunos de ellos evidentemente eran Asperger, ¿no? Pero no todos los Asperger son iguales, cada persona es muy, muy diferente. Solo el 6% de las personas con síndrome de Asperger llega a la universidad. Eso evidencia también esa dificultad en el aprendizaje. Aprender no solo es memorizar, es desarrollar también otras actividades en ese entorno. Y ahí es donde está la dificultad por parte de estas personas. Al final, todo eso nos lleva a que tengamos que desarrollar orientaciones y seguimientos muy, muy personalizados, trajes a medida para cada una de estas personas. Desarrollando una especie de programa de vida o vital, desde que intervenimos o desde la Apnavi interviene en edad temprana. Y eso pasa por ayudarles en su etapa educativa con apoyos a los profesionales, a los educadores de colegios, escuelas normales, donde muchas de estas personas con síndrome de Asperger estudian o están, con formaciones específicas dirigidas hacia ellos, con apoyos desde el ámbito psicológico, de tiempo libre, ocupacional, laboral, porque son personas que están en disposición y tienen capacidad autónoma para poder trabajar y desarrollar tareas. En el ámbito de vida independiente, son personas que necesitan tener su vida independiente cuando cumplen 18 años o cuando se van haciendo mayores, igual que otra persona, pues ellos también quieren tener su vida, pasa que a ellos les cuesta más poder tener esa vida independiente.
Y un tema muy, muy importante, el apoyo familiar, el apoyo a las familias que están detrás de esas personas con Asperger, que al final son las que les realizan la acogida diaria y las que están realizando una intervención permanente a lo largo de la vida de esas personas. Bien, esto es lo que nosotros queríamos evidenciar, queríamos hacer visible a la sociedad, hacerlo a través de vosotros, de los medios de comunicación. Y para eso, hoy Día Internacional del Síndrome de Asperger, hemos querido tener una doble intervención. Vamos a hacer, cuando terminemos esta rueda de prensa, aquí en este mismo salón, va a haber un cuentacuentos que van a compartir alumnos de nuestro colegio especial Aldamit, que es el colegio especial de Amnavi, donde están chavales y chavalas con trastorno del espectro autista, y alumnos de jesuitas de Bilbao. Va a ser un encuentro que creemos que va a ser fructífero para ambas partes, sin ninguna duda. Y se les va a contar, valga la redundancia, con los cuentacuentos, pues qué es esto del síndrome de Asperger y qué es lo que hay detrás del síndrome de Asperger y cómo son las personas con síndrome de Asperger y cómo hay que tratar a las personas con síndrome de Asperger. En la documentación que os hemos dado aparecen ahí algunos folletillos que son muy, muy divulgativos y nos pueden dar mucha luz sobre qué es el Asperger y qué es lo que hay detrás del Asperger. Esta tarde tendremos otra jornada, esta vez va a ser una jornada dirigida a profesionales y a padres de personas con síndrome de Asperger. La vamos a celebrar en el Vizcaya Aretoa. Tenemos ya cubierto el aforo de 450 personas lo tenemos ya absolutamente cubierto. Va a estar personas profesionales del mundo educativo, del mundo sanitario, de las propias asociaciones como Amnavi, familias, y ahí vamos a intentar acercarnos a ese mundo del Asperger, conocer más sobre el Asperger para, como decía al principio, poder intervenir de manera más eficaz. Y esta tarde vamos a contar con la presencia de una especialista en Asperger y autismo de alto funcionamiento, María Merino, que es una psicóloga de Autismo Burgos, una persona muy reputada en este mundo del síndrome de Asperger, y además van a estar profesionales de Amnavi, en concreto las dos compañeras que están conmigo, Montserrat Clavero, que es psicóloga y la responsable de las consultas de Amnavi, y Agustina Echave, que es profesora de pedagogía terapeuta y es la responsable del área educativa de Amnavi. Y además vamos a tener la experiencia de una persona, Guillermo, de un chico con síndrome de Asperger, que ha terminado la universidad y que inicia su proyecto de vida y que además da la casualidad de que es hijo de mi amiga Maricruz, y por lo tanto vamos a cuadrar el círculo si podemos. Bien, esto es lo que os queríamos contar. Estamos ahora a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que queréis hacer, que probablemente va a ser más sencillo que os contesten mis compañeras, que son las que saben realmente. Nosotros, los padres, más que saber, lo padecemos, que es diferente, ¿no? Muchas gracias. Preguntad algo, porque si no, a ver qué hacemos aquí con estas, ¿Se han dado datos de este caso de cuántas personas tienen síndrome de Asperger en vuestras asociaciones y militares de Vizcaya, en Euskadi cuántas hay? Como decía Miquel, no tenemos los datos porque las investigaciones no han podido definir estrictamente la diferencia entre el síndrome de Asperger y las personas con un trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual. Dependiendo qué tipo de definición tomes, vamos a tener unos datos u otros. Por lo tanto, tendríamos claro que las cifras podrían estar alrededor, se acepta habitualmente que un 3,6, 3,7 de la población infantil va a poder ser susceptible de tener un síndrome de Asperger, teniendo en cuenta, como también se ha dicho, que la mitad van a pasar desapercibidos en cuanto a su diagnóstico. Comentaba Miquel que solo el 6% de las personas que están diagnosticadas de síndrome de Asperger llegan a la universidad, pero el hijo de Maricruz ha llegado a la universidad. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia? Sí, bueno, mi hijo ahora mismo tiene 23 años, va a hacer 24, está diagnosticado, bueno, siempre ha sido un niño especial, ¿no? Durante toda su, bueno, desde que era chiquitín, ¿no? Pero como no daba ningún tipo de problema en clase, pues siguió su formación académica casi sin llamar la atención hasta los 12 años. Entonces, a los 12 años ya cuando empiezan a pasar ya a niveles más educativos más altos, pues empiezan a ser niños más llamativos.
Entonces, bueno, pues después de mucho periplo, de ir a muchas consultas y de dar muchas vueltas, nos recomendaron desde el centro escolar la asociación de ADNAVI como la única que nos podía dar realmente un diagnóstico al caso de nuestro chaval, ¿no? Entonces, está diagnosticado desde los 12 años y la verdad es que el apoyo que ha tenido a través de ADNAVI le ha ayudado a cumplir toda su etapa académica muy brillantemente. Ha llegado a la universidad, ha terminado su diplomatura, ha hecho un máster, y ahora mismo pues está intentando encontrar un huequito pues en la vida laboral, ¿no? Y ahí anda. Pero Sí. eso no es lo habitual, ¿no? Pero no es lo habitual. O sea, en nuestro caso hay que, bueno, a ver, no es habitual, no. Cada vez se ven más casos de personas, que sí que es verdad que nacen y que son chiquitines y nos ocupamos muy bien de diagnosticarlos, pero hay que tener en cuenta que esos niños crecen y son adultos con un síndrome que les acompaña durante toda su vida. Entonces, cuanto más funcionales sean, más tarde es el diagnóstico. Pero no quiere decir que tengan mejor pronóstico, sino que han pasado muchos más años sufriendo por un diagnóstico que les ayude a tener herramientas y habilidades para hacer una vida social habitual, ¿no? Lo que llamamos normalizada. Pero la verdad es que, a ver, no es lo habitual, ¿eh? Cuando empezó Guillermo no se había dado todavía ningún caso en Vizcaya, pero ahora tenemos muchos más chavales que están en la situación de Guillermo y con mejores perspectivas, ¿no? No sé si Agustín Sí, y algunos es verdad que llegan a la entidad cuando ha habido un fracaso escolar importante. Es decir, para todos los trastornos del espectro autista siempre decimos cuanto antes mejor. Cuanto antes detectemos, antes comprendamos y antes pensemos hacer un traje a medida de cómo apoyar el proceso de ese chico, bueno, por las expectativas nos dicen que las cosas pueden ir un poco mejor. Pero sí que es verdad que muchas veces llegan cuando ya han fracasado, porque el sistema tampoco les ha comprendido. Entonces, es muy difícil volver a reengancharse. Entonces, no todos llegan ahí. Y además, también es verdad que una cosa es que no haya una discapacidad intelectual, pero luego cada uno tiene sus capacidades, entendámonos. No toda la población llamada normal llega a la universidad. O sea que también en ellos, no pensemos que todas las personas con síndrome de Asperger tienen altas capacidades, en algunos hay un doble diagnóstico, pero no pensemos que todos son de altas capacidades y que el objetivo es la universidad. Algunos ni lo quieren. O sea que nosotros tenemos algunas personas con síndrome de Asperger que dicen: yo soy incapaz de pensar en enfrentarme a la selectividad, no quiero. Lo importante es escucharles. Y si te dicen no quiero, no quiere, porque le supone un estrés. Y el que dice yo quiero probar, adelante. Entonces, en eso consiste. Y a veces es un poco trabajar con las familias y con el chico. Porque hay familias que aspiran a que vaya a la universidad, les encantaría, pero es que los chicos dicen: por favor, ayúdame a decir a mi madre que no. Y eso también es nuestra responsabilidad, sobre todo porque el objetivo es su proyecto de vida. Y tenemos que apoyar en aquello que ellos quieren, lo mismo que en el caso del hijo de Maricruz, en la elección de carrera. Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas a poder enfrentar a cualquier estudio? ¿Tú en qué crees que eres fuerte? Entonces, ese es un poco el trabajo para descubrir. Ellos tienen que saber cuáles son sus puntos fuertes y a qué cosas les va a suponer que no se van a poder enfrentar porque van a fracasar. Todo eso, cuanto antes mejor. En nuestro caso, por ejemplo, yo no tenía ningún tipo de interés en que fuera a la universidad. Yo quería tener un hijo que fuera feliz, que eso es lo que queremos todas las madres, ¿no? Alguien que no se le ponga desde un despacho un techo de cristal y te digan no va a llegar a nada, no va a hacer, no te molestes. Eso es lo que hemos luchado y luchamos desde la asociación y los padres en general. A mí no me pueden decir que mi chaval no va a llevar a la universidad cuando tiene 12 años o 13 años. Yo lo que quiero es que en clase se encuentre bien, que disfrute de su infancia, de su época de estudiante, que es una época pues muy agradable, que le va a aportar muchas cosas para luego su vida, ¿no? Diario. Nosotros desde casa lo que luchamos es: no nos vamos a rendir a decir que no va a hacer desde ahora esto,
que él lleve donde quiera, donde pueda, donde se sienta más a gusto. Ahora nuestro chaval ya conduce, ha sacado su carnet de conducir y lleva su coche. Se ha dado un golpe ayer. Te quiero que no deja de ser un chaval completamente normal y bueno, con sus características especiales. Hay que pensar que él dentro de su vida pues ha tenido muchos logros, pues porque ha trabajado mucho, porque ha tenido un apoyo desde la asociación, supongo que también un poco desde casa. Y bueno, te quiero decir que yo lo que no quería era ese techo de cristal, ese rendirse antes de empezar a andar. Yo quería andar, nosotros en casa, él, nosotros desde la asociación, en ese sentido, ¿no? Porque sí que es verdad que es un trabajo en equipo. Y si los chavales no quieren, a ver, pues como otro, igual el otro hijo pues no quiere hacer nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que no quede por no intentarlo, ¿no? Por el fracaso antes de empezar a andar, no. Que se confundan si quieren y que hagan lo que realmente quieran, teniendo la oportunidad de hacer más cosas. Eso es lo más importante, ¿no? Que tengan la oportunidad de hacerlo. Que no sean invisibles a la asociación, a la sociedad, ¿no? Que sean personas visibles y que pueden ser muy válidas pues porque son muy puntuales, muy trabajadores, se implican en el trabajo, no son conflictivos. Si trabajan en algo que tienen realmente su interés, van a ser unos profesionales muy, muy cualificados, porque son personas que se implican mucho con lo que hacen, porque les cuesta mucho llegar a tener un puesto de trabajo, a tener una vida social, a tener amigos, a poder viajar. Entonces, todos esos logros los valoran mucho pues porque cuesta un montón, ¿no? Eso, no sé si... Es una de las cosas, en este caso la ha estudiado, uno de los problemas puede ser muchos de ellos que llegan a estudiar, incluso para encontrar trabajo y se puede encontrar esa vulnerabilidad ya cuando son más adultos. Sí, claro, son muy vulnerables, y más las chicas que los chicos, bastante más las chicas que los chicos. Pero bueno, por eso les damos unas herramientas de habilidades sociales, que eso les sirve un montón para su vida diaria, ¿no? Para ver qué les puede pasar, o la actitud. Bueno, también es verdad que muchas veces necesitan apoyos para el empleo. Y eso también a veces hay que marcar, porque depende qué empleos. Todos sabemos la complejidad de las relaciones sociales en un puesto de trabajo. Entonces, también es verdad que hay que acompañar, hay que apoyar y hay que preparar para el empleo. Entonces, también en la asociación tenemos programas específicos en este sentido. Incluso hay muchos chicos que están estudiando y la propia entidad facilita que las prácticas con respecto a sus estudios las hagan con nosotros, para luego poder acceder al mundo laboral. Lo importante es, ellos van a necesitar apoyos y además ellos los piden y lo reconocen y están encantados de que les vayamos dando apoyos. Apoyar no es decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es ayudarle a descubrir lo que puede hacer y cómo hacer. Entonces, ese es un poco el profesional mediador que les ayuda a... No se trata de decirle tú por aquí, tú esto, no. Pero van a necesitar apoyos. Hemos hablado del entorno educativo, pero a nivel de empleo, ¿cómo está yendo la cosa? O no sé si hay casos, por ejemplo, que ya han encontrado trabajo. Sí, dentro de la asociación, lo que decimos, el margen de edades de nuestros chavales, cuando ya dejan la escuela, ya dejan los colegios, unas veces con apoyos, otras veces con otro tipo de adaptaciones. Tenemos personas que están trabajando con un apoyo, con una ayuda, con un apoyo en el trabajo, ¿no? Tenemos gente trabajando en el IKEA, en el Simply, en alguna tienda también de cosméticas. O sea, te quiero decir que tenemos acuerdos con ciertas empresas, pero nos es muy complicado ir todas las puertas, ¿verdad?, a tocarla. Oye, mira, que tenemos aquí una mano de obra cualificada, encantada de trabajar y bien formada, que podrían desarrollar un trabajo muy bueno, con formación y con todo, y que está muy adelante, que funcionan. Y luego tenemos también
un trabajo. Tenemos, hay chavales que están trabajando, pero ya un trabajo adaptado a ello, ¿no? Hay gente que simplemente necesita un apoyo para saber qué metro tienen que coger para llegar a su puesto de trabajo, y se le da ese apoyo. Otra gente necesita un apoyo pues porque en los primeros días necesita conocer el trabajo, y otra gente pues necesita que todos los días le acompañe a alguien, ¿no? Yo voy a dejar de hablar de lo que necesitan los chicos y voy a hablar de lo que necesitan las empresas. Porque, claro, estamos pensando en los apoyos de los chicos, que ya he comentado antes, pero yo creo que sí que todavía el mundo de la empresa necesita mucha sensibilización. Tan importante como decirle qué apoyo tiene que tener el chico y darle los apoyos para que acceda, las empresas necesitan apoyos para ser inclusivas. Me parece que hay que enseñar en un entorno laboral a los compañeros. Lo mismo que en el ámbito educativo se hacen tutorías y se explican a los iguales en edad qué le pasa a vuestro compañero, por qué es así y cómo le tenéis que entender, también en los entornos laborales hay que hacerlo. La inclusión ha empezado en las escuelas, hay un empuje. Los chicos reclaman que si ellos han estado en un entorno ordinario y han adquirido la misma capacitación que otros chicos, quieren estar en las mismas empresas, y tendremos que seguir avanzando. ¿Cómo formar a esas empresas, a los empresarios, a esos agentes, para saber cómo pueden dar cabida a una persona con síndrome de Asperger? Entonces, no solo ellos necesitan apoyos, la sociedad, y yo creo que una de las cosas del día de hoy precisamente es impulsar a que la sociedad tiene que seguir avanzando. Y APNAVI no solo acoge a las personas con un trastorno del espectro autista y sus familias, sino que también está para aportar, como ha dicho muy bien antes Miquel, que se da formación a profesionales y tal, aportar y estar ahí para que la sociedad avance y cada vez sea más inclusiva. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues daros las gracias. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre tanta sombra, ¿verdad? Y una vez más daros las gracias por la labor que los medios de comunicación evidentemente hacéis en ese proceso del que acaba de hablar ahora Egusquiña, y que sois fundamentales. Muchas gracias.